Muy buenos días, esperando y anhelando y deseando cada día que la palabra de Dios sea esa palabra que nos está lavando, que nos está limpiando, que nos está purificando, restaurando, renovando. Esa palabra que está rompiendo con paradigmas, con religiosidad y que así mismo nos está enseñando cosas nuevas y despejando otras dudas que a veces teníamos. Ayer estuvimos leyendo algunas definiciones de todo lo que eran los espíritus, el espíritu humano, los espíritus encarcelados, y vimos esas definiciones. Hoy quiero compartirles algo que está en este libro de comentario de Charles Swindoll acerca del capítulo 3, versículo 19 al capítulo 20, versículo 19 al versículo 22. Seguimos estudiando. Y en 1 Pedro 3, 19, 20, en la Nueva Versión Internacional nos dice: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Vamos a compararlo ahí mismo con el capítulo, la segunda de Pedro, versículo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Esta también es otra pregunta que podríamos hacernos, pero más adelante vamos a ver. ¿Qué fue eso tan malo? ¿Qué fue eso que realmente hicieron esos espíritus para que el Señor de una vez los arrojara al abismo y los encarcelara? ¿Cierto? Y esto también va de la mano con lo que está en el libro de Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Estos tres versículos nos van hablando de ángeles encarcelados para perpetuidad y por su maldad. Ayer hablamos algo del libro de Enoch, y el pastor Charles Swindoll aquí menciona el primer libro de Enoch, de los capítulo 10, versículo 4 y capítulo 11, versículo 4. Dice: ata a Azael, que es uno de los ángeles perversos, de manos y pies, y arrójalo a la oscuridad. Concordamos otra vez con Pedro y con Judas, para que pueda ser enviado al fuego en el gran día del juicio. Los ángeles han abandonado el alto cielo, el santo lugar eterno. ¿Sí? Y eso nos lleva también a mirar lo que está en Génesis, del capítulo 6, versículos 1 al 4. Entonces, teniendo en cuenta la lectura que hicimos ayer y esto, el pastor Charles Swindoll hace una lectura acá que es interesante que nosotros la conozcamos porque resume muchas de las dudas y las inquietudes. Y se hace esta pregunta: ¿son inmortales e inmorales? Por siglos, incluso milenios, los que estudian las Escrituras han luchado con varias interpretaciones de los hijos de Dios. Y en el día de hoy lo seguimos haciendo. Nosotros, cuando empezamos el cristianismo, aún varias veces leemos: ¿y qué es esto? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Ya lo estuvimos leyendo. Dice: de los hijos de Dios y sus pecados descritos en Génesis 6, 1, 4. Algunos dicen que esto se refiere al linaje justo de Set, que son los hijos de Dios, que se alejaron de Dios y se casaron con las hijas de los perversos descendientes de Caín, hijas de los hombres. Otros dicen que los hijos de Dios eran gobernantes humanos, poderosos, poseídos por demonios, que convirtieron el mundo en arena de poligamia, inmoralidad y derramamiento de sangre. En estas interpretaciones, el pecado del mundo alcanzó tal altura de severidad que Dios castigó a la tierra con un diluvio. La interpretación más antigua de Génesis 6, 1, 5, sin embargo, toma a los hijos de Dios en su sentido normal, como referencia a seres angélicos. Y allí nos lleva la cita de Job, capítulo 1, versículo 6 y versículo 21. Y en Job también, capítulo 38, versículo 7. Según esta interpretación, estos seres angélicos produjeron descendencia inhumana,
lo que nosotros tomamos como Nefilim o gigantes. En Génesis 6:4 también los menciona. Estos demonios al parecer intentaron corromper a toda la raza humana a fin de estorbar la promesa de Dios de enviar a su Salvador, que sería descendencia de Eva. Génesis 3:15. Pero, ¿es posible que los seres angélicos procreen con los seres humanos? Muchos señalan Mateo 22:30 como texto que descarta tal posibilidad. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Y aquí da una breve explicación. Este texto, sin embargo, limita a los seres angélicos no casados, a los que están en el cielo, no necesariamente a los que dejaron su morada celestial y cayeron en el pecado. También no sabemos cómo los seres demoníacos pudieran haber producido descendencia en mujeres humanas. Pudiera haber sido un caso de algún tipo de manipulación genética sobrenatural antes que reproducción natural. La verdad, no sabemos, dice este autor y pastor de más de 50 años en el Evangelio. ¿Cómo pudo suceder tal cosa? Y es sabio dejar de especular sobre el punto. Con todo, por estrambótico y desagradable que pudiera sonar, parece que la interpretación más probable de Génesis 6:1-4 es que los hijos de Dios son demonios que de alguna manera dejaron encinta a mujeres humanas. Termina concluyendo este autor. Entonces aquí se nos presenta otro reto, y tal vez usted ha escuchado muchas similitudes sobre este Génesis 6:1-4. Pero debemos también recordar que en nuestros días también la maldad está recobrando, ¿cierto? Y durante toda la historia usted ha escuchado hablar de demonios, de brujas. Aún en la parte donde más se habla sobre los demonios es donde están los 4 evangelios. Allí nos relatan cómo el Señor expulsaba y echaba fuera a los demonios. O sea, que ha sido, ¿cierto? Y allí el Señor también dejaba claro que los demonios podían poseer a aquellos hombres. Está el Gadareno, el hombre que sale entre las tumbas, que ni siquiera con cadenas ni grilletes y le da tal la fuerza que no lo podía sostener, hasta que el Señor expulsó ese demonio que tenía ahí. Entonces miramos que siempre ha hecho eso. Nosotros conocemos acá en Colombia, hay varias regiones donde todavía se usa la hechicería, la brujería, y siempre va, digamos, tendente a ¿qué? A tener fuerza, a recobrar, a sanidad, a la procreación, a una cantidad de cosas. Aún por las redes sociales, usted hoy en día le dicen, envíe un WhatsApp al número tal y le decimos su día, los números, la suerte. Pero siempre, y hablabas tú con una persona, llámese usted como se llame, pertenezca a la religión que pertenezca, desde el principio siempre se ha buscado un ser sobrenatural. Y siempre ha habido una rivalidad entre el bien y entre el mal. Y recordemos que desde el principio Satanás ha querido atacar al ser humano, a la creación de Dios, para usurpar ese lugar. Y como yo les decía, la pelea es entre el alma. ¿Para dónde va el alma? Si se va para el infierno o se va para el cielo. Y esa es una pelea eterna, y siempre, desde que usted empieza a leer Génesis hasta el Apocalipsis, hay esa pelea y siempre vamos a vivir ahí. Y nosotros siempre nos estamos debatiendo entre hacer el bien y entre hacer el mal. En estos tiempos las noticias, las leyes, los que han prohibido, son unas depravaciones tremendas que uno no se alcanza a imaginar. Uno cuando esas leyes las publican, las están por encima, ¿sí? En estas semanas escuchaba y no me acuerdo el país donde ya están autorizando y proclamando que los adultos pueden tener relaciones normalmente sencillas con menores de edad, con niños y niñas, sin importar el sexo. Ya lo están, porque eso es normal, que es gustos, ¿sí? Entonces nosotros miramos esas depravaciones. También usted ha escuchado de las relaciones incestuosas, de la pedofilia, que es tener relaciones con los animales. Todo eso ha venido, ¿cierto? ¿Y de dónde viene? Viene de allí, de esa maldad que había, de esa maldad tan tremenda que había.
Le voy a pedir que usted revise Génesis capítulos 5, 32 y Génesis capítulo 7, versículo 6. Allí va a encontrar algo que lo va a asombrar y dirá por qué Dios es maldadoso, pero no. Algunos dicen, no, es que Dios es maldadoso, destruyó a un pueblo simplemente por destruirlo, pero allí nos dice cuántos años pasó que Noé le predicó a ese pueblo para que se arrepintiera. Anhelando y deseando que esto nos ayude más bien a descubrir y a quitar todas esas vendas de nuestros ojos y todos esos paradigmas y toda esa religiosidad que tenemos. En nuestra próxima clase continuaremos con este mismo tema del capítulo 3, versículos 19 y 20. Que tengan un excelente día, que la paz y el gozo del Señor abunden en sus hogares. Gracias.